Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Hola, yo soy Cecilio, un humilde campesino que vive en un pueblo en medio de la selva maya, y quiero contarles una historia que me pasó hace muchos años, cuando yo era joven. Esta no es una historia cualquiera, y comprendo que mucha gente incluso se ría de mis palabras, pero eso no me quita lo vivido. Una terrible experiencia de miedo, sangre y muerte. La historia de un vampiro. Cabe mencionar que nosotros siempre advertimos a la gente curiosa que, en alguna misión, encomienda o por ocio, se desplaza hacia esos lugares que para mi pueblo son sagrados, pues nuestros ancestros eran sabios, y ellos, al igual que nosotros, sabían del misticismo y peligro que representa visitar esos sitios sin permiso y sin algún sacrificio a cambio. Todo empezó cuando, en una tarde apacible, el sonido de los motores hizo que toda la gente saliera a ver lo que estaba ocurriendo. Por esa zona no era nada común ver pasar algún tipo de vehículo de combustión. Y es por ello por lo que cuando uno llegaba, la gente chismosa salía a ver de quién o qué se trataba. Recuerdo que con admiración observaba cómo dos camionetas de llantas enormes y pintadas de un verde que se camuflaba con los colores de la selva, hacían su recorrido por las carreteras de tierra blanca, llevando sobre ellas a hombres fuertemente armados de aspecto muy rudo. Los hombres se habían detenido a media marcha y se estacionaron frente a mi casa para preguntarle a mi viejo si no había estado por allí un grupo de exploradores. Mi viejo les contó todo lo que sabíamos al respecto. Los arqueólogos habían entrado a nuestro pueblo como cazadores de zonas arqueológicas y preguntaban si había alguna brecha para poder adentrarse al corazón de la selva. Mi padre le explicó el camino a cambio de unas monedas, pero también les advirtió que no era una buena idea que se adentraran a esos sitios sagrados, y mucho menos sin un guía, pues hacerlo solos era un acto demasiado peligroso. Los arqueólogos ignoraron las advertencias de mi padre y solamente se hicieron de algunas provisiones extras para posteriormente marcharse. Pero eso había ocurrido hace ya varios días y no habíamos vuelto a saber nada de ellos. Y aunque no le dijimos a los militares, todos sospechábamos que iba a ser imposible encontrarlos con vida. Luego de escucharnos, se marcharon sin tan siquiera dar las gracias. Ellos se veían muy seguros, pero nosotros sabíamos que por más rudos o entrenados que estuvieran, serían presa fácil para cualquiera de los peligros que en el monte habitan. Esa fue la última vez que los vimos juntos, pues según ellos fueron a salvarlos, pero tampoco volvieron. Nadie sabía qué les había pasado. Nosotros nos preocupamos, porque como bien dije antes, la selva es peligrosa. Hay muchos animales bravos como jaguares, serpientes y cocodrilos. También muchas enfermedades, como la malaria y el dengue, pero sobre todo, hay muchos espíritus y demonios, de los cuales yo había escuchado muchas historias de la boca de los sabios de mi pueblo. La selva no es para los hombres, es para los dioses. Unos días después, decidimos ir en búsqueda de los soldados y los arqueólogos. Tal vez estaban vivos, tal vez necesitaban ayuda. Éramos 10 campesinos, con machetes, escopetas y linternas. Entramos a la selva por la mañana, siguiendo las huellas de los carros militares. Caminamos mucho hasta que llegamos a un lugar donde había un claro. Ahí vimos algo horrible, algo que nunca voy a olvidar. Primero vimos humo, situación que nos puso en alerta y apresuramos el paso. Luego, en las laterales de las brechas, vimos una de las camionetas volcada y la otra completamente calcinada. Con algo de temor, nos acercamos hacia la camioneta volcada para verificar si aún se encontraba alguien ahí que pudiera necesitar nuestra ayuda, pero no encontramos nada más que sangre por todas partes. Desde ese momento,
Supimos que algo no andaba bien, y algunos de los campesinos se dejaron llevar por el miedo y la desesperación de tal forma que decidieron regresar al pueblo para no poner en peligro sus vidas. Luego de todo, yo pensaba que tenían razón. ¿Por qué deberíamos exponer nuestras vidas por personas necias que no quisieron escuchar nuestras advertencias? Sin embargo, mi padre era muy diferente a ellos. Yo le sugerí que también abandonáramos la exploración, pero en cambio, él me mostró una mueca de pocos amigos. En ese instante, supe que ya no debía decir más al respecto y seguir en búsqueda de las personas sin quejarme. Después de una larga caminata sin indicios de nada, llegamos a una zona despejada de árboles y allí vimos lo que en el fondo todos imaginábamos. Fue terrible y aún se me enchina la piel al recordarlo, pues había muchos cuerpos en el suelo, todos llenos de sangre y de heridas. Eran los militares. Estaban todos muertos, menos uno que todavía respiraba. Se trataba de Dante, el jefe del pelotón. Era un hombre joven y fuerte, pero estaba muy pálido y débil. Tenía muchas mordidas en el cuello y en los brazos. Lo cargamos y lo llevamos a rastras entre todos. También recogimos sus armas y sus mochilas, así como otras pertenencias. Fue en ese preciso momento que de una de las mochilas sobresalía un diario. Lo tomé, lo abrí y vi que estaba firmado por Dante. Después me lo guardé en el bolsillo, pensando que tal vez me diría lo que había pasado. Salimos de la selva lo más rápido que pudimos y llevamos a Dante al hospital más cercano. Los doctores lo atendieron, pero dijeron que no sabían si iba a vivir. Nosotros nos quedamos con él esperando noticias, pero los doctores nos dijeron que mejor fuéramos a descansar, pues ellos ya habían avisado a las autoridades. Yo me fui a mi casa y me puse a leer el diario de Dante. Lo que leí me dejó helado. El hombre contaba todo el horror que habían vivido en la selva, cómo habían encontrado a los arqueólogos muertos y cómo habían sido atacados por un vampiro. Sí, un vampiro. Un ser de la noche que se alimenta de sangre humana. No podía creer lo que estaba leyendo, pero era la única explicación que tenía sentido. En ese momento, me quedé pensativo pues no sabía qué hacer. ¿Debía enseñarle el diario a alguien más? ¿Debía quemarlo y olvidarlo? ¿Debía rezar por el alma de Dante y de sus compañeros? ¿Debía tener miedo por mi propia vida? No lo sabía. Solo sabía que tenía miedo, mucho miedo. Seguí leyendo el diario, queriendo saber más sobre el vampiro que los había atacado. El militar decía que se llamaba Camazotz y que era un dios maya, un dios antiguo y malvado que se alimentaba de la sangre de los humanos y los animales. Pero como otros más, había sido olvidado por el tiempo, aunque seguía vivo en la selva. Dante contaba que había aprendido sobre Camazotz gracias a los arqueólogos que habían encontrado la pirámide. Los arqueólogos habían descubierto que la pirámide era en realidad un templo dedicado al señor de los murciélagos y la noche. Habían encontrado inscripciones y dibujos que contaban su historia y sus leyendas. El soldado leyó algunos de esos documentos y quedó impresionado por todo lo que allí estaba escrito. Según los documentos, Camazotz había sido un rey maya que había reinado hace miles de años. Era un rey cruel y ambicioso que quería extender su poder y su gloria. Para lograrlo, había hecho un pacto con un murciélago sagrado que le ofreció la vida eterna y el dominio de la noche. El rey, presa de su ambición, aceptó, bebiendo la sangre del murciélago para sellar el pacto, y así se había convertido en el primer vampiro, el cual se autoproclamó como Camazotz, amo y señor de los murciélagos. El rey había usado sus nuevos poderes para someter a sus enemigos y a sus súbditos. Exigió sacrificios humanos y animales para saciar su sed de sangre. Debido a su ego, mandó a construir un templo en la selva para adorarse a sí mismo y a su murciélago. Dentro de su osadía, le declaró la guerra a los otros dioses mayas que se habían opuesto a su tiranía, pues fiel a su malicia, causó mucho sufrimiento y terror, hasta que un día
Un grupo de hechiceros y valientes guerreros lograron derrotarlo y sellarlo en su templo, con la ayuda de un hechizo poderoso. Así había terminado el reinado del dios de la noche, pero no su existencia. Camazotz quedó atrapado en el templo, pero no murió y esperó pacientemente durante siglos a que alguien rompiera el hechizo y lo liberara. Ese alguien fueron los arqueólogos que, sin saberlo, rompieron el sello al entrar al templo. Así despertó la bestia y salió de su prisión. Encontró a los arqueólogos y los mató, bebiendo su sangre y recuperando su fuerza. Luego salió a la selva, buscando más víctimas, y se encontró con los militares. Dante decía que habían sido atacados por Camazotz en la noche, cuando estaban acampando cerca del templo. El vampiro los había sorprendido y empezó a matarlos uno por uno. Los militares trataron de defenderse, usando sus armas y su valor, pero nada podía detener a la deidad, quien era más rápida, más fuerte e inteligente que ellos. Además, contaba con poderes sobrenaturales que les hacían sentir miedo, dolor y confusión. No cabía duda de que aquel ser era el enemigo más terrible que habían enfrentado. Según el diario, aquel grupo militar no era un pelotón cualquiera, pues era algo así como un equipo de élite al que solían mandar en misiones con el peligro al extremo. De allí que tuvieran cierta fama, pues eran soldados entrenados al máximo y valientes. Hasta ese momento, no existía misión alguna para ellos que no hubiera resultado exitosa. Por esa misma razón, entraron con exceso de confianza a la selva, con la esperanza de rescatar a los arqueólogos. Pero se encontraron con una pesadilla. Desde su llegada, sabían que algo malo había ocurrido, pues encontraron las pertenencias de los arqueólogos en abandono, con sus anotaciones acerca de lo que habían descubierto. De igual forma, se podía observar una fogata que a un lado tenía una mesa improvisada con comida a medias. La señal era obvia. Los habían agarrado desprevenidos durante una de sus comidas. Los militares iniciaron una búsqueda intensa hasta que vieron los cuerpos desangrados y mutilados, pensando que quizá podían encontrar a alguien con vida o a algún sospechoso de aquellos asesinatos. Ingresaron al templo donde observaron las inscripciones y los dibujos de Camazotz. Allí sintieron una presencia maligna que los observaba desde las sombras, y por primera vez sintieron miedo, lo que provocó que salieran del templo. Sin embargo, se les había hecho de noche, razón por la cual decidieron acampar cerca, esperando el amanecer para salir de la selva. Encendieron una fogata y montaron guardia, pero no estuvieron preparados para lo que vendría. Dante contaba que Camazotz los atacó por sorpresa, volando como un murciélago gigante. Se abatió sobre el primer soldado que estaba de guardia y le clavó sus colmillos en el cuello. El soldado gritó y los demás se despertaron. Vieron al vampiro y dispararon sus armas, pero las balas no le hacían daño. La deidad solamente se rió al recibir los ataques y soltó al soldado, que cayó al suelo sin vida. Luego, volvió a volar y atacó a otro soldado. Y así siguió, matando a uno tras otro, sin piedad. El diario describe cómo intentaron escapar y esconderse, pero no sirvió de nada. El dios los perseguía y los torturaba sin acabar aún con sus presas. El vampiro se divertía y jugaba con ellos, como un gato con un ratón, pues también les hablaba con una voz fría y burlona. Les decía que eran sus juguetes por ahora, pero cuando él se fastidiara, terminarían siendo su comida. Los soldados comenzaban a desesperarse, pero aún así, eran conscientes de que tenían que pelear por sus vidas. Aunque muchos de ellos entraron en severas crisis nerviosas, deteniéndose sin querer moverse mientras escapaban de un lado a otro, al tiempo que rezaban por sus vidas. Al ver esto, el rey de la oscuridad se carcajeaba mientras se burlaba de ellos, recalcando que no había escapatoria, que no había esperanza y mucho menos algún dios al que le pudieran implorar por ayuda. En ese sitio, él era el único dios,
el todopoderoso dios maya del vampirismo. Uno por uno fueron sucumbiendo ante el despiadado vampiro, hasta que a fin de cuentas solamente quedaron 5 guerreros, justamente los más hábiles, valientes y fuertes. Cuando Camazotz atrapó a una más de sus víctimas, voló lo más alto que pudo, tratando de postrarse en dirección de la luna. Desde allí, se pudo ver cómo en un principio chupaba al militar, quien a pesar de que gritaba desesperadamente y le disparaba a quemarropa con una escuadra, no lograba infligirle daño alguno. En cambio, este cambió el ataque de sus colmillos por severas mordidas que arrancaban grandes trozos de carne en cada intervención. Básicamente, el demonio se había devorado vivo al pobre militar. Los demás guerreros miraban con llanto cómo su compañero era devorado por aquel monstruo, pero también aprovecharon la desatención y confianza de la deidad para escapar hacia las camionetas. Así fue como juntos llegaron hacia una de ellas y comenzaron a huir a toda velocidad. Dante era quien manejaba el vehículo, mientras en el asiento del copiloto uno de ellos sacaba medio cuerpo y apuntaba con su arma. En la cama trasera de la camioneta, otro había tomado las riendas de la ametralladora y esperaban con miedo a que el rey de la noche se asomara volando. Pasaron varios minutos y no había indicio alguno de Camazotz. Eso causó que por algún momento cruzara por la mente de los militares que el demonio había desistido de su cacería. Quizá ya había saciado su hambre al asesinar a los demás militares, o quizá los balazos a quemarropa de su compañero le habían surtido efecto y le habían infligido algún tipo de daño. Para entonces, los rostros serios ahora habían cambiado por sonrisas, pues los soldados comenzaban a dar por hecho que lograrían escapar. Tristemente, ese pensamiento estaba alejado de la realidad. Primeramente, se trató de un zumbido. Posterior a ello, escucharon a los árboles sacudirse ante los embates de ventarrones que evidentemente eran producidos por algo de gran tamaño. Los militares se colocaron en posición de combate y Dante pisó el acelerador hasta el fondo, sabiendo que esto igual era peligroso, pues por la deplorable condición de la brecha en cualquier momento podrían volcarse. Sin embargo, morir en un accidente era una forma más honorable y menos dolorosa que morir siendo el eslabón más débil de la cadena alimenticia, lo que significaba perecer cruelmente entre las fauces de la bestia, sirviendo como su alimento. Los ventarrones cada vez eran más fuertes y de un momento a otro, Camazotz emergió volando entre la oscuridad de los árboles. En ese momento, a los soldados se les borró la sonrisa y, en cambio, sus rostros dibujaron muecas de terror. Según lo escrito por Dante, la bestia, al parecer, había desarrollado su forma final, pues se veía aún más imponente que antes. Como anotación personal, pienso que la criatura no se encontraba completamente desarrollada debido a los miles de años en los que estuvo sellada. Pero ahora, después de haberse alimentado de los antropólogos y militares, seguramente había alcanzado su grandeza, que lo había caracterizado en sus épocas de esplendor, cuando era capaz de aterrorizar incluso a otros dioses. A la orden de Dante, los otros 2 soldados vaciaron sus armas sobre el monstruo volador, y una lluvia de plomo impactó el cuerpo del rey de los murciélagos. Sin embargo, nada de eso rindió frutos. Se necesitaba más que armas de plomo para derrotar a un invencible dios milenario. La deidad sobrevoló la camioneta y con sus garras tomó de la cabeza al soldado que manipulaba la ametralladora. Luego voló por los aires y entre las penumbras solo se alcanzaba a escuchar cómo el hombre gritaba implorando por su vida. Pero fue cuestión de minutos que el grito se convirtió en chillidos ahogados. Eso significaba solamente una cosa: la bestia le había destrozado la tráquea. Después de eso, el vampiro regresó a toda velocidad y con un ala golpeó la camioneta, la cual cedió como si se tratara de papel ante la fortaleza del dios. Este golpe causó que Dante perdiera el equilibrio y provocara la volcadura del vehículo. Después del accidente, Dante había sufrido heridas mínimas, lo que ocasionó que se pusiera de pie
y desenfundara su pistola con la que apuntaba por todos lados, esperando que Camazotz se apareciera. Para bien o para mal, su compañero había fallecido en el accidente. Al menos no había tenido una muerte tan cruel como la de los demás militares. En ese momento, solamente Dante había quedado con vida, pero sabía que era cuestión de tiempo para que la perdiera. No obstante, ya no sentía miedo, pues también morir luchando como parte del honorable ejército mexicano era algo heroico. Como si hubiera invocado al vampiro con su pensamiento, Camazotz aterrizó frente a él y, sin pensarlo, Dante realizó varios disparos que obviamente rebotaron en su áspera piel. El dios de la noche solamente sonrió y se acercó a él lentamente. Justo cuando tuvo de frente a la bestia, el rugir de un motor lo hizo despertar del shock que comenzaba a provocarle tener a ese monstruo enfrente. Como pudo, se lanzó a un lado de la vereda, cayendo dentro de una zanja. Para su sorpresa, la camioneta sobrante era manejada por uno de los militares que no había muerto, pero que se notaba muy malherido. Aquel soldado estaba seguro de lo que debía hacer, y por ello en ningún momento tuvo la idea de intentar huir. Su objetivo era claro: impactar al demonio con el vehículo para hacerlo pedazos. El vampiro aguantó confiado el terrible impacto, pero al producirse la colisión, se desencadenó una explosión colosal que provocó un estruendo, que seguramente se pudo escuchar en poblados aledaños. Dante, quien se encontraba a salvo gracias a la zanja, cayó en cuenta de que aquella camioneta que ahora se encontraba consumida en llamas traía consigo un gran cargamento de granadas, y era por ello que había provocado una explosión como nunca había visto. Después de unos minutos, el militar salió de su escondite, cansado y herido, pero dispuesto a llegar al poblado por ayuda. Mientras se alejaba de la explosión, podía ver cómo el vampiro se quemaba y gritaba, ahora sí, al parecer implorando por ayuda. Dante estaba seguro de que ese sería el fin de la bestia, pues de un momento a otro ésta dejó de moverse y de quejarse, en clara señal de que había perdido la vida. Pero como se dijo con anterioridad, para tumbar a una deidad hace falta más que armas creadas por el hombre. Como si se tratara de un ave fénix, el enorme vampiro resurgió de las cenizas elevándose con sus enormes alas y voló tan alto mientras su cuerpo seguía consumiéndose en llamas. Según Dante, fue sorprendente ver cómo aquella bola de fuego volaba de un lado a otro buscando apagar el fuego que consumía su cuerpo. Para la mala fortuna del soldado, las llamas cedieron cuando el vampiro decidió bajar y comenzó a revolcarse en la tierra. Este ataque había dejado al vampiro furioso. Ahora, sin piedad alguna, alcanzó a Dante y voló con él por los aires mientras se alimentaba de su sangre, perforándole todo el cuerpo con sus filosos colmillos. No obstante, al parecer el vampiro había perdido la noción de la noche y, sin poder acabar con el militar, el sol lo tomó por sorpresa. Fue por ello que no pudo darle la estocada final y voló hacia el templo para esconderse bajo la oscuridad de este. Pensando en morir y con su espíritu de servidumbre hacia la patria, Dante escribió todo lo que les cuento, con palabras más o palabras menos. Les digo lo que recuerdo, y de la forma en que lo recuerdo. El militar quería que se supiera de la existencia de Camazotz para evitar que hubiese más víctimas. No quería que nadie más viviera la pesadilla que él había vivido en carne propia. Para su mala fortuna, el diario cayó en mis manos y nunca le conté a nadie de su existencia, hasta ahora que me animo a contar lo que ocurrió. Después de leer el diario, tuve una desesperada necesidad por saber qué había pasado con Dante. Así que, personalmente, viajé hacia el hospital donde lo dejamos internado, pero todo fue en vano. Los doctores me informaron que un helicóptero del ejército había llegado por él, al parecer para internarlo en un hospital de alta especialidad, pero nadie sabía exactamente en cuál. Hoy en día me pregunto si realmente el demonio dejó vivir a Dante por un mal cálculo de la duración de la noche,
o si en realidad lo había dejado vivo para convertirlo en uno más de las criaturas de la noche. Dante era muy fuerte y valeroso, y por su naturaleza de líder, bien podía ser subcomandante en caso de que el dios de los murciélagos decidiera crear un ejército.